Estamos compartiendo la palabra de esta maravillosa carta del apóstol Juan a la iglesia ahí en Éfeso. Y estamos en el capítulo 2, desde el versículo 15 al 17, para que usted lo busque ahí en su Biblia. Ya, Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta exhortación es para todo creyente. No importa el tiempo que la persona lleve conociendo al Señor. La semana pasada, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de los hijitos? ¿A quiénes representaban los hijitos? A los recién nacidos, esa es la palabra allí, recién nacido espiritualmente, gente que se ha convertido recién al Señor. Pero luego están los jóvenes, aquellos que ya llevan tiempo conociendo al Señor, tienen la fuerza, tienen la pasión, tienen el deseo de trabajar, de servir, pero les falta experiencia. Pero luego encontramos a los padres, ya aquellos que ya han estabilizado su fe en Cristo, ya tienen definido, ¿no es cierto?, el propósito de su vida, de su existencia, y son cristianos hasta el final. Ya han puesto esa meta de un encuentro con Cristo en su vida. Entonces, no importa el nivel de crecimiento en el cual usted se encuentre, esta exhortación que hemos leído nos compete a todos nosotros. Es un llamado para amar a Dios, pero para poder amar a Dios hay que dejar de amar al mundo, ¿ya? Porque si amamos el mundo, no podemos amar a Dios. Y si amamos a Dios, no podemos amar al mundo, ¿no es cierto? No son compatibles estos dos conceptos, estas dos formas de vida, ¿ya? Ahora, es importante que nosotros podamos también ver qué se refiere con no amar al mundo. ¿De qué mundo está hablando? Porque ahí podemos confundirnos, ¿ya? Hay gente que ha interpretado de manera incorrecta esto. Entonces, ellos dicen que amar al mundo, eso es cuando la mujer se corta el cabello y quiere parecerse al mundo, ¿ya? Cuando usa colores allí en sus uñas, también en su rostro, ¿no es cierto?, está amando al mundo. Cuando un joven va al estadio allí a animar a su equipo, está en el mundo, ¿ya? Cuando una persona va a la playa o a la piscina, está en el mundo. Entonces, esos conceptos que han sido parte de la iglesia cristiana, la verdad es que no son fieles a lo que realmente aquí está demandando. Hace años atrás hubo un predicador que dijo que los cristianos se estaban volviendo mundanos porque estaban comprando televisores. Así que les mandó a todos que botaran el cajón del diablo. Así le llamaba él. Entonces varios hermanos agarraron, y eran grandes los cajones del diablo antes, pues, ya, y agarraron eso y lo botaban al río, a un canal, a una seca, ahí lo botaban. Pero años más tarde, 30, 40 años más tarde, este mismo predicador entendió de que podía tener un programa en el cajón del diablo. Así que contrató servicios y allí emitía sus predicaciones. Entonces, el amor, la definición del amor al mundo no puede estar sujeto al relativismo de este mundo cambiante.
Tenemos que entender claramente qué significa todo esto. Primero, no es lo que no es, ¿ya? No está hablando aquí del planeta Tierra, de este mundo geográficamente hablando. No está hablando de que no puedo yo amar al mundo, ¿ya? Como planeta Tierra. ¿Por qué? Porque Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Ya? Entonces, este planeta, esta tierra es creación de Dios. Y Dios puso allí, hizo de tal manera esto que fuera un lugar de estadía agradable para los seres humanos. Por lo tanto, el deseo del Padre es que disfrutemos de su creación, disfrutemos de las cosas que ha hecho. Mire lo que dice 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Ya? Entonces, lo creado por Dios, lo que hay en este mundo, Dios lo entrega para que el creyente disfrute de aquello. Entonces, no amar al mundo no significa que yo tengo que aborrecer toda esta tierra y cuando el Señor me va a sacar y me va a llevar al cielo. No, esta es la tierra de Dios. Y aquí vivimos, y aquí la cuidamos, y aquí la administramos. Tampoco está hablando de la gente que habita este planeta. Muchos creyentes en siglos pasados, ellos se apartaron del mundo y no querían vincularse con la gente. Entonces hicieron lugares habitables en cavernas allí en los cerros y se alejaron de la gente. Otros construyeron monasterios y allí tuvieron un estilo de vida encerrados, apartados, orando, cultivando su comida y no tenían contacto con la gente. No es tampoco eso. Dios nunca mandó al ser humano a construir monasterios para apartarse de la sociedad. Jesús dijo, Padre le dijo, te ruego no que los quites del mundo. ¿Se da cuenta que hay una contradicción entre hacer un monasterio e irse a un lugar apartado? Jesús dijo, Padre, yo te ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, vivimos en una sociedad y el cristiano debe saber vivir en una sociedad, como dice también Pablo, que es corrompida, pero que allí nosotros resplandecemos como luminares en el mundo. O sea, estamos aquí en esta tierra para ser luz. Si estuviese hablando de la gente, se contradice con lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a los cristianos que les construyó un arca para que se subieran en ella. ¿Ya? No, pues. ¿A quién amó Dios? Al mundo. ¿Y a quién se refiere con el mundo? Allí, a las personas que habitan sobre esta tierra. O sea, el amor de Dios abundante es para todo ser humano que está aquí habitando sobre esta tierra. Mire lo que dice la misma carta en este mismo capítulo, en Juan capítulo 1 Juan 2:2. Dice que Jesús no solo Él murió por nosotros, ya no es solo la propiciación por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. O sea, la mayor expresión de amor que encontramos en la Escritura es Jesús en la cruz, dando su vida por la humanidad. Ya, no solo por los salvados, como dicen algunos, que Cristo murió por los que iban a ser salvos. No, dice la palabra que eres la propiciación, y cuando usa esta palabra está hablando que el sacrificio de Cristo, eso es lo que está haciendo referencia, es por todo el mundo, por toda la gente que habita en esta tierra. Y el corazón o el deseo del corazón del Padre es que todas las personas sean salvas. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 3 y 4. Porque esto es bueno, dice, y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
el cual quiere, dice, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando una persona en este mundo cree que Dios no se interesa por él, cree que Dios no le ama, cree que Dios no quiere salvarle, no puede salvarle, no es digno de ser salvado, esa persona está creyendo una mentira. Porque la verdad de Dios, su palabra dice que Dios quiere que todas las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Sí, también ese vecino que estás pensando ahí ahora. Ese jefe que te hace la vida imposible. La suegra, el suegro, todo. Ya, Dios quiere que toda persona sea salva y venga al conocimiento de la verdad. ¿A qué se refiere entonces cuando está hablando no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo? Aquí específicamente está utilizando este término para referirse al sistema de creencias que gobiernan este mundo, a la filosofía la cual norma las relaciones entre las personas, ¿ya? En la cual la persona toma decisiones, ¿no es cierto?, la forma en cómo la gente vive. Es importante entender de que el Señor Jesucristo menciona a Satanás como el príncipe ¿de qué? El príncipe de este siglo, de este mundo. Y esa palabra siglo, ya este siglo, o como dice Gálatas, este presente siglo malo, es justamente lo que se refiere a la filosofía imperante en este mundo. De ahí vamos a avanzar un poquito más en eso, ¿ya? Por ejemplo, nosotros vemos cómo el enemigo, ahora uno leyendo la palabra, conociendo a Dios, se da cuenta que ha establecido un sistema de gobierno, de cómo poder relacionar. Por ejemplo, en la educación oficial, en la inmensa mayoría de los gobiernos, se establece allí el espíritu de este mundo, donde en un solo aspecto que es importante, hay una negativa a aceptar el creacionismo como la verdad, ¿no es cierto? O sea, ellos dejan afuera a Dios para explicar la existencia de este mundo y del universo. No aceptan el hecho de que Dios es un creador, que el universo es resultado, ¿no es cierto?, de una planificación inteligente por alguien que tiene la capacidad para poder crear, como dice la palabra, por la fe entendemos que los cielos, el universo, fue hecho por la palabra de Dios. De modo que lo que vemos llegó a existencia de lo que no era. Entonces, eso es creación y es la explicación más lógica que nosotros podemos entender, aceptar del origen del universo. Pero en los colegios, en el sistema educativo, no, hablan de evolución, hablan de generación espontánea, hablan de miles y miles y millones de años de procesos evolutivos para llegar a lo que tenemos hoy. La verdad es que hay que tener harta fe para creer en eso, ¿ya? Entonces, eso es el espíritu del mundo, ¿se da cuenta? Cómo Satanás introduce en el sistema educativo creencias que sacan, desarraigan a Dios de lo que es el pensamiento de las personas. Y el sistema educativo en general está así. Por ejemplo, en los deportes, donde se desarrolla una cruel competencia de egos, donde los vencedores se convierten en ídolos, ¿ya? Cuando ganan algún premio internacional, ¿no es cierto?, cómo la gente sale a las calles allí en caravana a recibir a sus ídolos. Y cada 4 años se enciende la llama olímpica. ¿Usted ha escuchado eso, no es cierto? ¿Y de dónde viene eso, llama olímpica? Viene del Olimpo. ¿Y qué es lo que es el Olimpo? El Olimpo es el lugar de residencia de los dioses griegos.
ya, donde Zeus es allí el principal y donde hay Dios para todo allí. Entonces, cada 4 años allí en Atenas, en Grecia, se celebraban los Juegos Olímpicos en honor, en adoración a los dioses del Olimpo. Imagínense, han pasado 2000 años, la cultura ha avanzado, la ciencia, la tecnología ha avanzado, pero el corazón idólatra del ser humano está vigente allí. Eso es el espíritu de este mundo, ya, donde se establecen competencias allí de manera cruel, ya. Los negocios, en los negocios hay un manejo demoníaco que busca el enriquecimiento como dé lugar, aún en desmedro de otros. O sea, para que alguien se enriquezca, para que las 10 personas más ricas del mundo hayan multiplicado sus tesoros, sus bienes durante toda la pandemia, ocurre que hubo una inmensa multitud que se empobreció más. O sea, la riqueza cambia de mano. Entonces esa gente se hace rica, rica, rica para empobrecer a los demás. Esos son los negocios, ¿se da cuenta? Donde hay una avaricia, donde hay una codicia. Eso es el espíritu de este mundo. Por eso el consejo del Espíritu Santo a los ricos es: no pongan su esperanza en las riquezas porque son inciertas, sino en el Dios vivo. ¿Ya? En el mundo de las artes, ¿ya? Allí es donde vemos también el espíritu de este mundo, donde aflora el orgullo de la fama, donde no importa los valores que se pierdan con tal de llegar a la cima. Mira, hay una polémica en este momento donde están trayendo al Festival de Viña a un cantante que está en la cúspide de la fama, pero es un hombre que promueve todo lo que es el narcotráfico. Él es el que canta esos famosos corridos tumbados que hablan y exaltan a los narcotraficantes. Ahí está. Y hay una polémica y no quieren sacarlo. ¿Ya? Entonces, eso es el mundo de las artes, donde a través de estos ritmos ahora sensuales exaltan todo lo que es la pasión y lo que es la sexualidad promiscua entre los jóvenes. Ahí se pierden los valores. Y es conocido también el mundo de las artes por el abuso de las drogas y la promiscuidad. ¿Para qué decir el espíritu de este mundo en la política? ¿No es cierto? Donde todo vale, la mentira, el engaño, el soborno, para llegar a una posición de poder allí. ¿Ya? Todo se vale para eso. La ideología de género, que está tan fuerte en este tiempo, especialmente en los colegios donde estudian nuestros pequeños, donde vemos el efecto de esa ideología ya en muchos adolescentes. Ahí se introduce el hecho de que el deseo o el percibirse como mujer siendo hombre o percibirse como hombre siendo mujer está bien, porque eso es lo que tú quieres y los demás tienen que respetar tu deseo. Eso es el espíritu de este mundo. No es el largo del cabello de la mujer. Ya no es si el hombre va a gritar por la Chile, está autorizado, al estadio. Ya no es eso, no es ver un partido de la selección chilena que le ha costado tanto ganar. ¿Ya? No, eso no es el espíritu de este mundo. No es si usted va o no a la playa. No es si va o no al cine. ¿Se da cuenta? Entonces son otras cosas, ¿ya? El apóstol Pablo le recuerda a los hermanos de la iglesia en Éfeso acerca de la condición en la que se encontraban cuando no eran creyentes. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Dice, Él os dio vida a vosotros, hablando de la obra de Cristo, ¿no es cierto?, en la cruz, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, esa era nuestra condición sin Cristo, muerte espiritual. Dice,
en los delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, el príncipe, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, aquí menciona claramente de que esa condición nuestra sin Cristo, viviendo en los pecados y delitos, o sea, desobedeciendo a los mandamientos de Dios, era por causa de que estábamos bajo la corriente de este mundo, bajo el espíritu de este mundo. Y cuando habla del príncipe de la potestad del aire, está hablando de Satanás, que con sus huestes demoníacas maneja la mente y el pensamiento de la gente sin Cristo. Y éramos hijos de ira. O sea, nuestra condición ante Dios era que estábamos bajo juicio de Dios, condenados, destinados al infierno. Pero Dios tuvo misericordia, nos rescató de aquello. Entonces, ahora, como gente que ha nacido de nuevo, como veíamos la semana pasada, estamos nosotros en el proceso de ir saliendo del espíritu de este mundo, el cual ha afectado nuestra manera de pensar y por consiguiente nuestra manera de vivir. Así es, el espíritu de este mundo. Entonces, la pregunta que surge ahora para ir aclarando, ¿qué es amar al mundo? ¿Cómo queda en manifiesto de que aún puede quedar en mí amor a este mundo? El cual, por supuesto, me impide amar realmente a Dios, como Él me pide que yo le ame. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. O sea, es algo integral. Pero como hemos salido del mundo, donde vivimos bajo el engaño infectado por el espíritu de este mundo, de seguro, aún quedan vestigios en nosotros del pensamiento y filosofía del mundo, lo cual nos lleva a actuar como el mundo, siendo cristianos. ¿Es posible eso? Sí, por lo tanto tenemos que lograr ir identificando. Eso la Biblia lo llama de diferentes maneras. Lo puede llamar como un proceso de santidad, donde voy apartándome de este mundo para consagrar mi vida al Señor. Lo llama un proceso de maduración, de crecimiento espiritual, donde a través de ir conociendo a Dios en la intimidad, Cristo va siendo formado en mi vida. Me voy pareciendo más a Cristo, alejándome de la imagen que tenía del mundo. ¿Ya? Entonces, Primera de Juan, volvamos a leer este texto que leíamos al principio, capítulo 2, verso 16 ahora. Dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí encontramos, ¿no es cierto?, los deseos de la carne, de los ojos y el reconocimiento de los demás, la vanagloria de la vida. La palabra aquí para deseos, es una palabra, se la voy a nombrar, es epitumia, así es, que quiere decir concupiscencia, que quiere decir pasión desordenada. Eso es deseos de la carne, de los ojos, de la vanagloria de la vida. Es un deseo que nace desde el interior, que no tiene nada que ver con el objeto deseado. ¿Ya? Ahí está el objeto deseado, ¿no es cierto?, que puede ser un objeto deseable, pero para algunos ese objeto deseable no tiene ningún impacto.
pero para otros le nace de adentro una atracción que la persona sabe que no está bien hacerlo, ¿ya? Para algunos consumir droga no significa nada. Y qué tonto que consumen drogas. Mira, y todo el daño y destrucción que traen a su vida. No significa nada, no hay esa atracción. Pero puede ser que esa misma persona tenga una atracción por el chisme. Sí, no es un drogadicto, pero es un chismoso consumado. ¿Ya? Y no se puede perder un buen chisme. No, dime, yo te escucho, dime. ¿Ya? No sé para qué el Señor le dio 2 orejas. ¿Ya? Entonces, no tiene problema con drogas, pero sí le atrae el chisme. Entendiendo, sabiendo que el chisme termina desprestigiando, deshonrando a otros. Lo que está en abierta contradicción a la palabra que nos llama a honrar al otro. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, otra persona sí le complica las drogas, sí le complica los vicios y lucha contra eso. Estoy hablando de cristianos, lucha contra eso y pide que oremos por él, porque esa atracción sabe que puede resultar en algo fatal en su vida, en su familia, en su matrimonio. Hay una lucha constante allí. Entonces, esta palabra epitumia es un deseo incontrolable que nace del interior de la persona. Por eso dice la palabra que cuando uno es atraído y seducido por el pecado, no diga Dios me tentó, es que Dios me puso esta tentación por delante. ¿Ya? Si no hubiese sido del Señor, yo no hubiese conocido a esta persona. Dios sabía mis problemas matrimoniales y lo mal que yo me llevo con mi esposa. Por lo tanto, esta persona vino a ser la respuesta que yo necesitaba. Gloria a Dios. No, mi hermano querido. Cada uno, dice, es tentado cuando es atraído y seducido por la concupiscencia. ¿De dónde nace la concupiscencia entonces? Del interior de la persona. No podemos ni debemos responsabilizar al dueño de la botillería, ¿ya? O al vendedor de droga en la población. No, tenemos que asumir que en nosotros hay un problema interno. Porque si no lo identificamos así, vamos a estar siempre tropezando. Entonces, la mundanalidad o lo mundano es poner los deseos por sobre la voluntad de Dios. Volvamos al texto de 2:16. Dice, el mundo pasa y sus deseos. Pero, ahí se produce el contraste, ¿se da cuenta? O sea, ahí está la incompatibilidad. O estoy obedeciendo a mis deseos o estoy obedeciendo a la voluntad de Dios. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿ya? Esa va a ser nuestra lucha. Entonces, la vida en el reino demanda hacer la voluntad de Dios por sobre nuestros deseos. ¿Ya? La vida en el reino, o sea, ser cristiano hecho y derecho, demanda que yo ponga la voluntad de Dios por sobre mis deseos. ¿Ya? Dice, entonces podemos decir que amar al mundo es la búsqueda de satisfacer los deseos
de manera independiente a la voluntad de Dios expresada en sus mandamientos. ¿Se entendió? Lo voy a leer de nuevo. Ya. Amar al mundo. Una persona que ama al mundo está empeñada en satisfacer sus deseos, independiente de la voluntad de Dios, que Dios lo expresa en sus mandamientos. Ahí están los mandamientos, por decirle, mencionar algo. ¿Alguien te defraudó? ¿Alguien te falló? ¿Alguien te ofendió profundamente? ¿Cuál es el deseo que nace en el corazón en medio del dolor de haber sido herido, defraudado? ¿Ya? La venganza, ¿no es cierto? La venganza. El no perdonar. El guardar el enojo, el resentimiento. Eso es el deseo, ¿se da cuenta? Y a todos nos pasa. A los recién convertidos, a los jóvenes, a los padres. A todos nos pasa. Eso es el deseo, ¿se da cuenta? Ahora, yo puedo accionar conforme al deseo y levantar un muro allí. Nunca más con este hermanito. ¿Qué va a pasar cuando llegue al culto? Mira el hipócrita cómo levanta las manos. ¿Ya? Uy, el pastor le dio la oportunidad de hablar adelante. Este pastor que no tiene discernimiento, que no ve cómo es el hermanito. ¿Por qué? Porque conforme a mi deseo, escogí el resentimiento. Levantar una barrera, un muro con esa persona. ¿Para qué? Para que nunca más me lo vuelva a hacer. ¿Pero qué es la voluntad de Dios? ¿Qué sería la voluntad de Dios en este caso? ¿Qué debería hacer el ofendido? ¿Ah? Perdonar, ¿no es cierto? Perdonar. Aun cuando sea difícil, aun cuando sea injusto, aun cuando sea doloroso, perdonar. ¿Qué es lo que es perdonar? Decirle al ofensor, no me debes nada. No me debes nada. Renuncio a mi deseo de venganza. Abro mi corazón para amarte. ¿Ya? Difícil, ¿no es cierto? Amar al mundo es guardar resentimiento. Hacer la voluntad de Dios es extender el perdón. ¿Por qué? Porque Él nos manda a perdonar. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿No es cierto? Entonces, eso es la lucha, eso es el conflicto. Ahora, ¿son malos los deseos? No, no son malos los deseos. Dios nos hizo de esa manera para que deseáramos cosas. El ser humano es un ser deseante, ¿ya? Dios nos hizo de esa forma, ¿ya? ¿Cuántos no desean ahora comerse una rica sandía heladita? ¿Ya? Sí, deseamos cosas, ¿ya? A veces estamos solos y deseamos la compañía de alguien, ¿ya? Entonces, Dios nos hizo así. Usted no queda satisfecho solamente con mirar un hermoso fruto allí. Quiere experimentar el sabor de ese fruto. ¿Ya? El deseo llevado ahora a una experiencia. Dice usted cuando se está comiendo el bife chorizo. Qué rico, dice usted. ¿Ya? Cuando está comiendo unos porotos granados, ¿no es cierto? Con mazamorra ahí. Aleluya, dice. ¿Ya? Pero no es pecado desear la comida para alimentarnos. Pero cuando se vuelve en un deseo descontrolado y usted quiere pasar comiendo y comiendo y agarra esto, agarra el otro, al refrigerador, tirita el refrigerador cuando usted lo ve, ¿ya? La tapa de la olla salta ahí tiritando, ¿ya? ¿Qué pasa allí? El deseo se convirtió en un deseo desordenado.
incontrolable, concupiscencia. Entonces ya es pecado. ¿Se da cuenta? Cuando en el matrimonio deseamos tener intimidad sexual y disfrutar de esa relación íntima entre los cónyuges, está bien. Es una bendición. Pregúntele a algún casado por ahí después. ¿Ya? La verdad es que cuando nosotros vivimos el sexo dentro del contexto del matrimonio, es aprobado por Dios. Pero tú lo sacas de allí y practicas la sexualidad fuera del matrimonio, ya es un pecado. La Biblia lo llama fornicación, que también es idolatría, que ofende a Dios. Cuando tú trabajas para obtener los recursos para la familia, está bien. Pero cuando viene la avaricia, la codicia al corazón, y le das trabajando y trabajas horas extra y te ofreces para trabajar más tiempo y estás allí y no descansas, no tienes tiempo para la familia, no disfrutas la relación con tus hijos, atentas contra tu salud, la verdad es que estamos traspasando los principios de Dios. Sí, se está traspasando los principios de Dios. No es que la persona sea tan trabajador y irresponsable, no, es un irresponsable con su familia, es un irresponsable con su salud y esa persona lo único que quiere es tener más dinero, porque eso le da seguridad, eso le da estabilidad, eso le da valor. Se está poniendo su confianza en el dinero y no en Dios. ¿Ya? Veamos esto mismo, pero con lo que vivieron nuestros primeros padres allí en el jardín de Edén. Vaya conmigo a Génesis, por favor, capítulo 3, verso 1 al 6. Dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente es Satanás que está allí, ¿no es cierto?, tentando a la mujer. Mire lo que le dice a la serpiente, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, era una tortura para ellos entonces, estar allí con tanto fruto delicioso y agradable a la vista y no podían comer. Pero mire lo que dice la mujer. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. O sea, había un mandamiento claro y explícito y la mujer lo tenía clarísimo, clarísimo. Hay algunos que dicen que Adán descuidó, que no le enseñó a la mujer el mandamiento. No, mentira, la mujer lo tenía claro. ¿Ya? Y mire lo que dice. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Ya? O sea, aquí sutilmente está desacreditando a Dios. Y dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido. Aquí está la estrategia de Satanás desde el inicio para introducir la mundanalidad. ¿Qué es lo que es ser mundano? Satisfacer los deseos independiente de la voluntad de Dios. Satisfacer los deseos ignorando los mandamientos de Dios. Satisfacer los deseos no sometiéndonos a la voluntad de Dios. Eso es ser mundano. Eso es el espíritu de este mundo. Por eso la gente codicia en los negocios, porque quiere ganar más en desmedro del otro. No vela por el bienestar del prójimo, no está preocupado por las necesidades del prójimo.
Por eso la gente en la política quiere llegar al poder, porque de ahí quiere señorearse sobre los demás. Es lo que dijo Jesús acerca de los gobernantes. Ejercen una autoridad tiránica sobre los demás. Eso es el espíritu mundano. ¿Cómo yo logro satisfacer mis deseos, mis ansias de poder, el placer que quiero experimentar, independiente del mandamiento de Dios? Aquí encontramos los deseos de la carne. Dice ahí, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Ya? Bueno, deseo de la carne. Luego, los deseos de los ojos. Vio que era agradable a los ojos la vanagloria de la vida. Vio que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Aquí el problema no fue el fruto apetecible que estaba allí. Te ha sido hermoso el fruto, atractivo el fruto, como también lo que ocurría en los otros árboles también. El problema aquí no era la posibilidad de crecer en sabiduría, como le dice Satanás. Tus ojos serán abiertos y conocerás lo que Dios no quiere que tú conozcas. No era el problema de crecer en sabiduría. Recuerde usted que Salomón oró por sabiduría. Y eso fue agradable ante Dios. Dios le dijo, pídeme y te daré lo que tú quieras. Señor, dame sabiduría para gobernar este pueblo. ¿Ya? Y Dios se agradó de eso para poder ejercer bien su liderazgo. La gravedad del asunto consiste acá, en esta tentación en el huerto, de que Satanás engañó a la mujer, diciéndole que podía satisfacer sus deseos de manera independiente de Dios, ignorando el mandamiento que prohibía ese camino. La verdad es que esto también es algo muy sutil y engañador, que no nos damos cuenta cuando nosotros como personas estamos yendo también por ese camino. Uno encuentra a los padres en ocasiones presionando a los hijos para que escoja una carrera en la cual pueda ganar mucho dinero. No, ¿cómo va a estudiar eso? ¿Eres tonto o qué? ¿O crees que yo voy a estar botando la plata? Estudia esta carrera, porque esta carrera te va a dar mucha plata. Entonces empujamos a nuestros hijos a estudiar algo en lo cual ni siquiera estamos pensando en un momento cuál es la voluntad de Dios para mi hijo. Yo soy cristiano, yo un día presenté a mi hijo ante el Señor, pero ahora quiero que estudie algo que gane plata. ¿Cómo va a ser tan tonto? Le preguntamos al Señor si eso era la voluntad de Dios. Le dijimos a nuestro hijo, ora por la carrera que vas a estudiar. Oye, es que te conviene casarte con esa niña. Mira el hijo de ese hermano. ¿Ya? Por ahí va la cosa, parece. Oye, a veces los papás están tan infectados por el espíritu de este mundo que terminan enojados porque el hijo de esa familia no se fijó en mi hija. ¿Y cómo si yo quería que se casaran? El espíritu de este mundo, donde ignoramos los dones que Dios le ha dado, los talentos de ese joven para que pueda estudiar algo en lo cual pueda desarrollarse bien en la vida, con satisfacción. ¿Cuántas historias no hemos conocido de hijos que terminan su carrera y literalmente le tiran el título a los padres? Ahí está. Hice lo que querías tú. Ahora yo voy a hacer mi vida. Y se rebelan contra los padres. ¿Por qué? Porque esos padres presionaron bajo el espíritu de este mundo que infectaba su vida, su pensamiento, para que el hijo hiciera lo que él creía conveniente. Debemos aconsejar a nuestros hijos, sí. Debemos guiar a nuestros hijos, sí. Pero no podemos tomar decisiones por ello, infectados nosotros bajo el espíritu de este mundo. Cuando en el matrimonio las cosas no van muy bien,
Y hay etapas en el matrimonio cuando las cosas no van muy bien. Hay etapas, momentos en el matrimonio donde hasta llegamos ahí a sacar la maleta del closet y empezamos a echar algunas ropas ahí a la maleta. Pero seguro que no la nuestra, sino la del esposo para que se vaya. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos infectados por el espíritu de este mundo. ¿Qué le dice la consejera o el psicólogo o la psicóloga? Es que tú mereces ser feliz. Y por lo que tú me has dicho con este hombre, vas a vivir siempre frustrado o frustrada. Así que, está bien, sé feliz, sepárate. ¿Para qué seguir aguantando? Entonces, ese cristiano, esa cristiana, que fue un consejero mundano, que vive bajo el espíritu de este mundo, comienza a considerar la posibilidad de desarmar su matrimonio. Nos olvidamos, porque el espíritu de este mundo nos infecta, del pacto que un día hicimos delante de la presencia del Señor. Nos olvidamos. Y allí dijimos, Señor, yo me comprometo en tu presencia para estar con esta persona hasta que la muerte me separe. Ese es el pacto, ¿no es cierto? Pero pareciera que a veces ese pacto pierde validez. ¿Por qué? Porque hay otro deseo en el corazón. El deseo de vivir en paz. El deseo de ser feliz. El deseo de realizarme. ¿Y dónde quedó el pacto? ¿Dónde queda la voluntad de Dios? Donde yo me comprometí a luchar por este matrimonio, a trabajar, a buscar ayuda, consejería, a soportar a este hombre terrible que Dios me puso a mi lado. Mi esposa ha tenido paciencia conmigo. Ya casi 40 años de matrimonio. ¿Sí? Porque debemos soportarnos, por hermano. Pero el deseo a veces tirarlo todo por la borda. Es el deseo del momento. Por las circunstancias apremiantes, difíciles que estamos viviendo, por sentirnos incomprendidos. Es el deseo que nace. Pero si yo no logro sujetar mis deseos a la voluntad de Dios, terminaré bajo el espíritu de este mundo. ¿Entiende? De seguro, si usted permanece en la voluntad de Dios, su matrimonio va a mejorar. Su matrimonio va a lograr salir de esa tormenta y va a tener estabilidad luego. Y va a mirar hacia atrás y va a decir, gracias Dios, gracias Dios. Así que los jóvenes que están pensando en casarse, que hay algunos aquí, cuando te cases, la voluntad de Dios es que tu matrimonio perdure hasta el final. Eso es. Y tu responsabilidad es dejar de ser un cabeza dura y buscar soluciones a los problemas matrimoniales porque los hay. ¿Por qué digo cabeza dura? Porque Jesús dijo que el divorcio es por causa de la dureza del corazón. ¿No es cierto? Entonces debes buscar las soluciones porque las hay. Hay muchos que pueden estar pensando, me gustaría haber conocido al Señor antes, porque lamentablemente naufragaron en sus matrimonios. Sí, y eso es triste, es doloroso, nunca un fracaso va a ser una bendición. Pero bueno, Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios que restaura. Dios es un Dios que abre nuevos caminos. Pero debemos salir del espíritu de este mundo y sujetar los deseos, que es donde Satanás trabaja. Allí lo hizo con Eva en el huerto. Le dijo, mira, ¿no has visto el fruto? Y se abrió un deseo en su corazón.
Mira, es un árbol que te va a satisfacer tus necesidades, pero claro, está ahí. Es un árbol que te va a dar, es un fruto que te va a dar sabiduría. Y lo que deseaba, lo tomó independiente del mandamiento que Dios le había dicho. De todo puedes comer, pero no de eso. ¿Ya? Es como cuando te vas a casar. Ahí puedes escoger. ¿Ya? Pero una vez que escogiste, ahora está vedado todo lo demás. Nunca más. ¿Ya? Como decía un pastor, abre bien los ojos antes de casarte. Pero cuando te cases los vas a cerrar para siempre. ¿Ya? Oiga, orar, ayunar, dar, ser generoso, ofrendar, puede estar también bajo el espíritu mundano. ¿Cómo? ¿Cosas tan espirituales como esa? Claro que sí, claro que sí. Acuérdense de las palabras de Jesús. Cuando oren, no sean como los hipócritas. Cuando ayunen, no sean como los hipócritas. Cuando den, y así. ¿Por qué? Porque podemos orar, podemos ayunar, incluso pararnos aquí al frente, predicar, con el afán de reconocimiento. ¿Ya? Claro. El pastor no me dijo nada y el medio diezmo que traje. No me dio ni las gracias. ¿Te das cuenta? Eso es el espíritu del mundo. Y yo prediqué y dejé loco a todos. Y nadie vino a felicitarme. ¿Cómo lo hice? Entonces pregunto mejor. ¿Cómo lo hice? Había una persona así aquí hace años atrás. ¿Cómo lo hice, pastor? ¿Cómo lo hice, hermano? Fue buena, ¿eh? Eso es el espíritu de este mundo, donde buscamos el reconocimiento a través de lo que hacemos. Entonces, estos que oraban, que dice Jesús, se paraban en la esquina de las plazas y oraban elocuentemente y con una voz así como de ultratumba. Amantísimo Padre Celestial, tú que estás en tu trono en las alturas. Así oraban. Y la gente los alababa y la gente los reconocía. Pero qué espiritual, qué hermoso ora. Entonces, ¿qué Jesús dijo? Ya tienen su recompensa. No fueron escuchados en el cielo, pero fueron alabados por los hombres. ¿Y qué nos habla esto? De que Satanás, en su afán de apartar a la gente, le ha dado religiones de todo tipo a las personas. Hay religión para el gusto que usted quiera. Si usted quiere tener varias esposas, hay religión para eso. Si la mujer quiere tener varios esposos, hay religión para eso. Y la gente busca esas religiones. Entonces hay para todos los gustos. Pero la verdad es que todo el sistema religioso, con variadas creencias, con todos los gustos, son estrategias demoníacas del espíritu de este mundo para proveer necesidad a la necesidad espiritual del ser humano, pero sin Dios. Sin Dios. La fe en múltiples dioses hacen creer al hombre que está bien con Dios. Pero hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Este mismo versículo uno lo puede ver también en la tentación de Jesús. Cuando Satanás fue y le dice, di que estas piedras se conviertan en pan, los deseos de la carne. Lo llevó a un monte alto, a un pináculo allí y le dijo, mira los reinos, a ti te los doy, los deseos de los ojos. Luego le llevó a lo más alto del templo y dijo, lánzate, porque los ángeles mandarán, y la gente va a quedar asombrada. La vanagloria de la vida. ¿Se da cuenta que la estrategia satánica es la misma a través de los siglos? Satanás no tiene un ápice de creatividad.
él busca cómo imitar, cómo sacar provecho engañando a la gente. ¿Cuál fue la respuesta del Señor al enemigo? Escrito está. Escrito está. ¿Puede verlo? Lo que Jesús le está diciendo: de ninguna manera pondré mis deseos por sobre la voluntad de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. De ninguna manera permitiré, porque Jesús tenía hambre, dice. Pasaron 40 días y tenía hambre. ¿Ya? Podía haber evitado la cruz y tener el reconocimiento de la gente. Como dice allí en su oración: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. O sea, él está expresando el deseo de no ir a la cruz. Los deseos. Todos somos gente deseante. La pregunta que debemos hacernos es: ¿este deseo que tengo es compatible con la voluntad de Dios? Este deseo, si lo llevo a cabo, si lo satisfago, ¿está dentro de la voluntad de Dios? Por eso es clave en esto como Jesús le responde a Satanás: escrito está. O sea, la autoridad sobre mi vida, lo que gobierna mi vida, será siempre el mandamiento de Dios, la palabra de Dios. ¿Es eso lo que gobierna tu vida? Cuando deseas hacer algo, estás preguntándote a ti mismo: ¿estoy obedeciendo a la palabra? ¿Estoy sujetando mi vida a Dios? Esto es decir, no haré nada para conseguir satisfacer mis deseos ni mi realización personal que traspase los mandamientos de Dios. Uy, esto me puede abrir una puerta tremenda en mi trabajo. Pero esa puerta que se abre está condicionada a hacer algo que tú sabes que le estás fallando al Señor. Esa relación con esa persona, al punto que estás llevando esa relación, estás traspasando los mandamientos de Dios. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 6:14. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Debido a la cruz de Cristo, mi interés por ese mundo ha sido crucificado. Ya no permito, está diciendo Pablo, que el espíritu de este mundo me lleve por un camino engañoso para satisfacer mis deseos. No, mi vida está sujeta a la cruz de Cristo. Allí, donde crucifico los deseos pecaminosos para honrar al Señor en mi vida. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Es lo que realmente queremos? Oh, mi hermano querido, solamente sometiendo nuestros deseos a la voluntad del Padre tendremos victoria en las tentaciones que buscan apartarnos de Dios. Nadie se aparta de Dios porque no supo cómo lo hizo. Nos apartamos de Dios porque dimos rienda suelta a los deseos pecaminosos en nuestra vida. No los combatimos, no los crucificamos como nos manda la palabra, sino que los permitimos que nos dominaran. Amar a este mundo, satisfaciendo los deseos independientes de Dios, es no amar a Dios. No nos engañemos, dice la palabra. Si usted no es una persona que ha puesto sus deseos bajo el gobierno de la palabra, usted no ama a Dios.
no ama a Dios. No viva engañado, por favor. Y se lo digo con dolor, con tristeza. No viva engañado. No crea que ama a Dios si son sus deseos los que prevalecen por sobre la palabra. ¿Ya? Pero si usted es una persona que, como Pablo dice, el mundo me es crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, es porque usted ama a Dios por sobre todas las cosas. Siga batallando, siga luchando, siga consagrando su vida al Señor, siga teniendo el mandamiento de Dios como lo que gobierna su vida y subyuga sus deseos a la voluntad de Dios. Siga haciéndolo, porque de seguro recibirá la corona de justicia, la cual Dios ha prometido a todos los que le aman a Él. Amén. Somos llamados a hacer la voluntad de Dios bajo la guía y la llenura del Espíritu Santo. Esto no es en nuestras fuerzas, querido hermano. No. Llenos del Espíritu Santo.